que bueno, para los colegas probablemente más o menos conocido, ¿ya? Pero sí quiero destacar algunas cosas entre medio. Y para los tutores que están por ahí, va a ser a lo mejor una reseña un poco útil para saber un poco de las enfermedades de su perrito o gatito, ¿ya? Vamos a, como les decía al principio, a ver las enfermedades más comunes, no nos vamos a meter en nada muy más poco común, así que vamos a ver estas enfermedades con su... Lo más importante, como les decía, no nos vamos a meter en el tratamiento, sino que solamente en reconocerla y en cómo llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Primero vamos a empezar con las enfermedades de la tiroides. Y la tiroides es una glándula que está en el cuello de nuestros pacientes. ¿Ya? Es una glándula alargada y que en general no se palpa. ¿Ya? Si se fijan, uno la puede, y yo lo hago en todos los pacientes. Cuando empecé con esto, aprendí a hacerlo. ¿Ya? Porque uno en general, dentro del examen clínico, tiende a no tocar el cuello, a menos que haya algo que llame la atención. Pero uno debería tocar el cuello, sobre todo los gatos. Los gatos deberían dentro de su examen físico siempre, siempre haber palpación de tiroides. Y es bueno para los colegas que están por acá que se acostumbren a hacerlo. Ya uno no debería palpar nada. Eh, Tocamos los cartílagos por los lados, idealmente hacerlo desde atrás. Tocar los, hay varias técnicas, ¿ya? Y ahí cada uno va a tener que ver su propia técnica, pero la idea es palpar los cartílagos que están acá y abajito, por los lados, incluso a veces un poco hacia atrás, está la tiroides. Y cuando palpen su primer nódulo de tiroides se van a dar cuenta y no se van a olvidar más. ¿Ya? En los gatos es importante por el hipertiroidismo, obviamente. Y en los perros, ojo que los nódulos de tiroides de perros son en su mayoría malignos y pueden crecer súper rápido. Así que cualquier nódulo de cuello de perro hay que mandarlo directamente a hacerse una eco, comprobar que de tiroides, si es de tiroides, antes de nada empezar ya a programar una cirugía para sacarlo, porque hay que sacarlo, ¿ya? Yo he visto nódulos de tiroides en un mes crecer al doble o al triple. Entonces es una cosa que hay que hacer bastante rápido, ¿ya? Y bueno, como les decía, está ubicada en el cuello, produce hormonas, principalmente la T4, en menor medida T3. La T3 es más de los tejidos que de la tiroides. Así que ojo con los exámenes, la T3 no sirve mucho medirla, ¿ya? No te da tanta idea de la funcionalidad tiroidea. Así que no se eh, engañen con los laboratorios que te ofrecen T3, porque la verdad no tiene tanto sentido medirla, ¿ya? Y bueno, las dos patologías principales son el hipotiroidismo, mucho más común en perros, y el hipertiroidismo, mucho más común en gatos. No quiere decir que no pueda suceder en la otra especie, ¿ya? Pero es muy, muy, eh, no sé si tan poco común, pero es poco común, ¿ya? Ahora, lo que les decía, los tumores tiroideos en gatos en general provocan hipertiroidismo. En perros tienden a ser malignos, como les decía, y a veces ni siquiera provocan alteración en hormonas. Ojo con eso, no necesariamente provocan hipo y hipertiroidismo los tumores. A veces no provocan ninguna alteración hormonal, pero sí es una masa que crece rápido. Y bueno, las hormonas tiroideas regulan el metabolismo del cuerpo, por lo tanto, si están en exceso, el metabolismo aumenta. Si están bajas o nula producción, el metabolismo baja. Y de ahí viene la sintomatología que tenemos en estas enfermedades. Vamos a empezar con el hipotiroidismo. Como les decía, que es mucho más común en perros, ¿Estás lista, hija? sobre todo, sobre todo de edad adulta o senior, ¿ya? Eso no quiere decir que no pasen pacientes jóvenes, pero es más poco común, ya no es tan común. Eh, y en los animales en crecimiento, tanto en gatos como en perros, esto a veces se ve harto en gatitos. eh, ¿Qué provoca la falta de hormona tiroidea? Provoca un bajo crecimiento, pero ojo que es un bajo crecimiento desproporcionado. ¿Qué significa? El típico, no sé si lo han visto, gatito, que es chico, pero además es como corto, con el tronco corto, patitas cortas y como cabezoncito. Se ven como tiernos, pero son en realidad unos enanitos hipotiroideos, ¿ya? En los perros también se ve así, en general, cuando falta hormona tiroidea es desproporcionado. Cuando falta, por ejemplo, hormona del crecimiento, el enanismo es proporcionado. Ya esa es una diferencia importante
para proyectar un poco para dónde nos vamos en el diagnóstico, ¿ya? Ojo que en gatos el hipotiroidismo puede ser consecuencia del tratamiento del hiper, ya nos vamos para el otro lado, tratamos el hipertiroidismo para bajar la hormona tiroidea y a veces nos pasamos de dosis, por ejemplo, y nos vamos a un hipo, ya eso tampoco es bueno. Y los signos principales en los animales adultos, porque los gatitos principalmente uno lo nota por el tamaño pequeño, es la obesidad o sobrepeso, y estos cambios de comportamiento, se ponen más flojos, no quieren salir a pasear, duermen todo el día, se ponen friolentos. Además la piel se pone seca, con caspa, está más predispuesta a hacer infecciones, pioderma, otitis, por ejemplo. Ya tienen estos comedones o puntos negros, que uno los toca y son como granitos, tú los puedes apretar y sale. ¿Ya? Hiperpigmentación, que es súper común en varias enfermedades, claro, se les pone la piel más oscura, a veces sobre todo en la parte inguinal o axilar, por ejemplo, y eso es una de las cosas que los tutores notan. Hay problemas del pelaje, alopecia completa, o sea, sin pelo, ¿ya? O poca densidad de pelo, que como les decía anteriormente, en general es simétrica en el tronco y cola y sin pelito. Otitis, sí. La segunda causa probablemente de otitis recurrente en el perro es el hipotiroidismo. Primero está la atopia, ¿ya? Así que eso también es un signo de alerta. La bradicardia o baja frecuencia cardíaca también es un hallazgo que está en algunos pacientes, no en todos, ¿ya? Pero sí también es algo que nos alerta un poco a que algo está pasando, ¿ya? Debilidad muscular se nota, sí se nota a veces. Hay pacientes que les cuesta pararse, pero como son pacientes en general adultos senior, a veces se mezcla un poco con las otras patologías por la edad, ¿ya? Principalmente todas las patologías articulares de los perritos senior, así que ahí es difícil un poco dilucidar si es eso o no. Y cosas más raras, como la neuropatía periférica, y el síndrome vestibular y un montón de problemas neurológicos, neuromusculares, también son signos de hipotiroidismo, ¿ya? Pero las primeras, yo diría que la obesidad, la letargia y los problemas de piel son como los más comunes en los pacientes en cuanto a signos clínicos. Ahora, ojo, no todos los pacientes obesos son hipotiroídeos, igual que las personas. No le echamos toda la culpa a las hormonas. Ahora, ¿qué pasa en los exámenes? ¿Ya? La T4, lo típico, T4 baja, TSH alta, eso es como el diagnóstico. Pero eso es lo fácil. Si está así, es hipotiroideo y estamos con el diagnóstico. Pero pasa que no siempre es así, ¿ya? Y ahí lo vamos a ver. La TSH alta solamente se dan en 2/3 de los pacientes hipotiroideos. Hay un tercio, que es harto, un tercio de los pacientes hipotiroideos que tienen la TSH normal. Y esos son los pacientes que más nos complica el diagnóstico. La T4 baja, sí, baja, es probablemente hipotiroideo, excepto que pueden haber otras causas que también la bajan. Entonces también se complica un poco el diagnóstico, ¿ya? Un paciente con esta anormalidad en hormonas más la sintomatología y tiene un aumento del colesterol, sobre todo, más que los triglicéridos, el colesterol principalmente, es un paciente altamente sospechoso de hipotiroidismo. Aumento de enzimas hepáticas, como en todas estas enfermedades, sí, dependiendo mucho si es hígado graso, por ejemplo, si también hay problemas de vesícula, pueden aumentar las enzimas hepáticas celulares, hepáticas, en el fondo AST, ALT, o las enzimas de vías biliares, como la fosfatasa-alcalina, la GGT, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener una idea de qué está pasando en el hígado, ¿ya? Hígado graso y vesícula es lo más común, enfermedades de vesícula como vimos antes. Y la ecografía de tiroides, ¿ya? La pedimos poco, porque dentro de todos estos exámenes que hay que hacer, a veces la dejamos un poco de lado, ¿ya? Sí, siempre hay que pedirla en pacientes que tienen alguna anormalidad a la palpación, ¿ya? Cualquier nódulo de tiroides requiere o de cuello incluso, si uno no está muy seguro que es de tiroides, requiere una ecografía de cuello, ¿ya? No todos los ecografistas hacen ecografía de tiroides. La ecografía de tiroides no es solamente medir largo y ancho, ojo con eso. La ecografía de tiroides requiere un informe específico en que midan volumen tiroideo
de ambos lados y hay un rango de volumen que te dice si la tiroides está normal de volumen o no, ¿ya? No me sirve una fotito chica de la tiroide que solo mida ancho y largo, ojo con eso no sirve, ¿ya? También, aparte del tamaño del volumen, es importante saber si está homogénea, heterogénea, si tiene algún quiste, etcétera. Y si hay un nódulo, por supuesto que hay que hacer Doppler y hay que ver si está irrigado o no, etcétera, ¿ya? Pero eso es súper importante. Estos pacientes en general cuando tienen nódulos son perros, se van a eco y se van a TAC en general, porque hay que planear cirugía, ¿ya? Y lo que les hablaba de las hormonas tiroideas. La T4 se produce en la tiroides y la TSH es la hormona estimulante de la tiroides que se produce en la hipófisis, ¿ya? Por lo tanto, cuando la tiroides se empieza a atrofiar, baja la T4 y la TSH, como detecta la hipófisis, detecta esta baja de hormona tiroidea, empieza a aumentar la producción de TSH para estimular a la tiroide que produzca más, ¿ya? Obviamente la tiroide, como está atrofiada, no produce más y cada vez más se aumenta la TSH. Por eso siempre hay una baja y la otra alta. Esa es como la fisiología de esto. Pero hay pacientes que no tienen la TSH alta, como les decía, y ahí ya hay que empezar a juntar todas estas piezas, sintomatología, otro examen, etc. Y hay pacientes que, ojo con esto, tampoco tienen la T4 baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay pacientes que al inicio de la enfermedad tienen una inflamación de la tiroides, una tiroiditis en el fondo, al inicio de la enfermedad. Y esta tiroiditis puede provocar una normalidad o incluso un alza de la T4, que es transitoria, ¿ya? Pero que te puede salir normal. Entonces, si es que tú juntas de repente un paciente que tiene esta tiroiditis y su hormona está normal, falsamente normal, la T4, y te cae justo en el tercio, que la TSH también está normal, puedes tener un paciente con hipotiroidismo que tenga las hormonas normales, ¿ya? Entonces esos pacientes eventualmente hay que dejar la sospecha, repetir los exámenes. Lamentablemente no hay tantos exámenes más que podamos hacer, ¿ya? No tenemos disponibles, por ejemplo, anticuerpos, antitiroideos, ya que es un examen que se hace en persona. No tenemos cintigrafía o centellografía, que también podemos un poco ver la funcionalidad de la tiroides. Entonces, la única opción acá en el fondo es tratar de ver con ecografía, por ejemplo, o repetir el examen en un tiempo más. No tenemos mucha más opción, ¿ya? Pero no es fácil la interpretación y el diagnóstico del hipotiroidismo, eso. Y, como les decía, el valor de T4 total, porque también está la libre, T4 total se puede ver influido por varios factores, ¿ya? Como les decía, con tiroiditis falsamente normal o alta, ¿ya? Segundo, baja por un montón de factores. Cualquier enfermedad o inflamación concomitante puede bajar la T4. Por drogas, corticoides, fenobarbital, sulfa, hasta el rimadil hace que la T4 pueda bajar. El síndrome de Cushing es lo más común que haga bajar la T4, ¿ya? ¿Y qué pasa? A veces hay pacientes que tienen síndrome de Cushing y le hacemos un examen y tiene la T4 baja. Y hay algunos de esos pacientes que equivocadamente se diagnostican con hipotiroidismo. ¿Y por qué? Porque muchos sintomatologías del síndrome de Cushing son muy parecidos. Alopecia, problemas de piel, obesidad, etcétera, normalidad en la enzima hepática, en los lípidos. Entonces puede llevar un poco a un falso diagnóstico o a un diagnóstico equivocado de hipotiroidismo, ¿ya? Yo en general lo que hago es, de partida hay algunas cosas que distinguen un poco. Y lo principal, creo yo, es que un paciente con hipotiroidismo no tiene poliguria polidipsia. Si tu paciente tiene la T4 baja, es obeso, tiene la piel fea o se le está cayendo el pelo y tiene poliguria polidipsia, hay que descartar síndrome de Cushing primero. Lo descartas, lo diagnosticas, lo tratas y después revisas de nuevo si de verdad es hipotiroideo, ¿ya? No hay que apurarse en diagnosticar ni en tratar. Nunca es, o casi nunca, el hipotiroidismo es un diagnóstico de urgencia. Por lo tanto, hay que darse el tiempo de diagnosticarlo bien
¿Y por qué? Porque como les decía, estas enfermedades son crónicas. Una vez que yo le diga a un paciente o al tutor, es hipotiroideo, ese paciente va a ser hipotiroideo el resto de la vida. Va a tener que tomar medicamentos el resto de la vida, va a tener que hacerse exámenes el resto de la vida, por lo tanto tengo que estar muy segura de que de verdad es hipotiroideo. ¿Ya? Yo veo harto esto, la verdad. Entonces, en el fondo, creo que hay que tener mucho ojo en eso. El paciente hipotiroideo, por ejemplo, tiende a tener la piel más gruesa y el paciente con síndrome de Cushing tiende a tener la piel más delgada, ¿ya? Son diferencias ahí, el paciente con síndrome de Cushing, por ejemplo, el abdomen grande, penduloso, eh, todas esas cositas son diferencias y creo que es importante tenerlas en cuenta cuando uno diagnostica. Y lo otro que no se debería hacer, y esto lo veo harto, examen de tiroides cuando el paciente está hospitalizado, tiene una enfermedad grave, activa. No sé, un paciente con pancreatitis hospitalizado. No midamos hormonas tiroideas. Van a salir, probablemente la T4 va a salir baja. ¿Te fijas? Entonces, creo que no hay que hacerlo en ese momento, no es urgente, no nos ayuda en el tratamiento. Tratemos al paciente primero, saquémoslo de la crisis y después se evaluamos tiroides. ¿Ya? Porque ¿qué va a pasar? A lo mejor va a salir la T4 baja, la TSH normal y vamos a quedar en la duda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a igual tener que pedir el examen después para comprobar. Entonces, no lo hagamos. No hagamos al tiro el examen, no tiene ningún problema en esperar un mes para diagnosticarlo, pero estemos seguros del diagnóstico. Sobre todo porque, como les digo acá, la TSH puede estar normal, ya en un tercio de los pacientes. Incluso puede estar alta. Entonces, todos estos factores hay que disminuirlos lo menos posible. Un paciente con prednisona, tratamiento con prednisona, probablemente va a tener la T4 baja. Un paciente en tratamiento con fenobarbital, súper difícil diagnosticar un hipotiroidismo en un paciente que está con fenobarbital para las convulsiones, porque tienden a tener la T4 baja y tienden a tener la enzima hepática alterada. Entonces, es un cuadro súper ahí complejo de diagnosticar. Ya, así que hay que tener mucho cuidado. La T4 baja no es sinónimo de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces siempre hay que tener el diagnóstico basado en toda esta, la sintomatología, las alteraciones de exámenes, en los exámenes específicos hormonales, pero hay que considerar todo, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo. El hipotiroidismo es una enfermedad de buen pronóstico, de tratamiento bastante fácil, entre comillas, pero el diagnóstico es el que a veces se nos escapa un poco, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Aquí están fotos de lo típico del paciente hipotiroideo, ya que vemos pacientes obesos, bueno, labradores, y hay algunas razas que tienen mucha tendencia a ser hipotiroidismo. Ya, si se fijan la alopecia, bueno, está de lado, no se ve todo, pero en general las alopecias son en el tronco, ya. Pueden tener a veces en otros lugares, detrás de en las piernas, por ejemplo, y la cola típica llamada cola de ratón, que también es súper común. Eh, pero las enfermedades de piel son de los síntomas más comunes del hipotiroidismo. Y aquí lo que les decía, los gatitos pequeños, cortos, si se fijan, cortos de tronco, cabezoncitos, bueno, y con cara de que no tienen energía para nada. A veces hay constipación, por ejemplo, en estos gatitos. Y gatos adultos también pueden ser hipotiroideos, ojo que siempre hay que descartarlo, ¿ya? Pero es mucho menos común que los perros, de todas maneras.